Bien, seguimos de nuevo con la lección y nos toca la lección número 38, lección número 38. Vamos a estudiar hoy día capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 11. Vamos a hablar de Lidia hoy día, otro personaje llamado Lidia, ¿ya? Entonces entramos libro de Hechos, capítulo 16, versículo 11. Lección 38. Oramos, Señor. Padre, te bendecimos, te honramos, santificamos tu nombre, digno eres de ser alabado, Señor, digno de ser glorificado. En este instante que hemos de leer de tu palabra, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para cada día servirte, para cada día honrarte, para cada día alabarte, Señor, para ser un instrumento en tus manos. Bendice nuestras vidas, Señor, para la obra, para el servicio, para ser útiles, Señor, para alcanzar a muchos. Bendice nuestras vidas y bendice nuestro hogar. Pedimos tu paz, tu misericordia sobre nuestra vida, nuestro hogar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 16, versículo 11. Dice así: zarpando pues de Troas, que era el puerto, venimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. ¿Ya? Ahí está Neápolis, un puerto de un lado a otro. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Es la primera ciudad. Macedonia no era era un lugar muy amplio con muchas localidades. ¿Ya? Entonces, la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Qué curioso esta situación. El día de reposo se hacía la oración donde junto al río. Parece que no había, bueno, ahí dice la ayuda que muy posiblemente había muy escasos judíos en aquella localidad. A ver qué me dice la ayuda. La ayuda me marca versículo 11, zarpando, pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Este versículo abre la sección en que se habla utilizando la primera persona del plural, lo cual indica que Lucas se había unido a la misión y ofrecía ahora un testimonio de primera persona, de primera mano. Yo estuve ahí. ¿Quién estuvo ahí? Lucas. ¿Y qué dice? Vinimos con rumbo. Lo mismo que habíamos visto la anterior, que estaba involucrado Lucas. El versículo 13, que estamos hablando, que salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Dónde? Junto al río. Como la ley judía exigía el establecimiento de una sinagoga, cuando la población masculina de alguna localidad sobrepasaba la cifra de 10 personas. Es decir, habían 10 personas judías, un poquito más, se podía abrir una sinagoga. ¿Ya? La ausencia de una institución de este tipo o de una sinagoga en Filipo indica la existencia de una población judía muy pequeña, y tan pequeña es que el lugar de la oración, el lugar donde quizás se juntaba, era junto al río. Y junto al río también se ganaba personas no judías, es decir, había movimientos, pero los judíos, quizás algunos 5 o 6 que se reunían ahí, también habían otro trayecto de personas que estaban ahí. Y vamos a ver. Voy a leer de nuevo el versículo 3.
un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido, donde solía hacerse la reunión, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hasta cómo Dios trabaja. A veces nosotros vemos que la persona sí se pone atenta, pero Dios trabaja. Dios hace que cuando uno está predicando, uno está hablando, el corazón, la mente esté atento a lo que se esté diciendo. Lo que hace Dios. Muchos hermanos vienen y están atentos al mensaje, están atentos a la voz del Señor. Y es muy importante aquello, es muy interesante aquello. ¿Por qué? Porque Dios está provocando aquello, esa hambre, esa gana de escuchar. Esa palabra de Dios está llegando al corazón, está llegando a la mente. Es más, cuando se está hablando, se está enseñando, se está predicando, Dios está mandando las palabras, está enviando las palabras, pero esas palabras están diciendo, está hablando a cada vida personal, en cada historia personal, en cada vivencia personal. Dios está marcando aquella palabra. A uno le llega de una manera, a otro le llega de otra manera, porque son vidas diferentes. Por ser en el ánimo, Dios te está pidiendo, te está fortaleciendo, pero quizá uno estaba enfermo, otro estaba con un problema, otro está con una petición, pero esa palabra de fortaleza les va a llegar de una o de otra manera y Dios está haciendo que sus mentes estén atentas. Por eso dice, y el Señor abrió el corazón de ella, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué terrible y es atroz cuando hay hombres que predican y los hermanos están sumamente perdidos. No están en la reunión, están preocupados de muchas otras cosas y sus mentes no están centradas en el culto. Por eso es importante estar atento a la palabra. Entonces Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atento a la palabra, a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, acordamos que había muchas mujeres, pero entre una de ellas, Lidia, es bautizada. Y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Quizá ellos querían partir, pero aquí hay una obligación. Quédense, es que queremos ir. No, quédense, ya, quedémonos. Y es que Dios quiere trabajar, es que Dios quiere hacer. Qué importante, yo encuentro muy importante, y sí he visto que es muy importante, cuando hay hermanos que abren las puertas de sus hogares cuando uno le va a visitar. No porque vaya al pastor o no porque vayan a visitar los hermanos, no. Es que uno va, ora y la presencia del Señor queda en ese lugar y queda trabajando y queda haciendo. Muchas veces personas que no son cristianas se pide que se vaya a orar a los hogares, vamos a orar a los hogares. Y Dios se queda trabajando en aquel lugar. Uno se va, listo, pero ellos son los que están viendo ese cambio, están viendo que Dios está respondiendo. Dios está haciendo. Entonces, hasta uno se sorprende de lo que Dios hace cuando es abierta una puerta, es abierto un hogar. El hecho de entrar ya es una bendición. Por eso me gusta mucho ir a los hogares. No es que me guste porque sea intruso, no, me gusta porque hay que dejar que Dios trabaje en los hogares.
Y cuando Dios está trabajando, hay que insistir, hay que ir, hay que visitar, hay que estar con ellos hasta que se afirme. Y cuando se afirman en el Señor, después ya ellos ya son responsables, porque ya se le ha dado el tiempo, porque se le ha dado la palabra, ahora ellos ya son responsables. ¿Ah? Pero acordemos que también hay débiles y fuertes. Entonces hay que también tantear si son capaces de darle más tiempo o menos tiempo. Pero todo eso depende de lo que el Señor vaya dirigiéndonos y nos vaya guiando. ¿Ah? Para que esté entienda. Pero qué importante estar atento a lo que Dios nos vaya diciendo. Voy a ver por acá. Tengo una ayuda que me ha gustado demasiado. Y dice lo siguiente. Una influyente mujer de negocio. Ella era trabajadora de púrpura. ¿De dónde se sacaba la púrpura? ¿Qué se hacía con la púrpura? Vamos a ver, aquí me da una explicación. Es decir, ya había una mujer empresaria. Para que vea usted. Había una mujer productiva. No solamente hacendosa en su casa, pero también el trabajo que ella hacía también requería esfuerzo, negocio, vender, hacer un buen trabajo, pero y eso también le llevaba a una buena situación económica. Y por tener una buena situación económica no significa que no necesita al Señor o que no necesitaba la salvación. Sí la necesita. A veces creemos que los que tienen más son más duros. No, a veces ellos no han escuchado el mensaje o también han sido decepcionados, pero necesitan que el mensaje de Dios llegue a su vida. Qué importante que el Señor abra el corazón de ellos. Mire, y qué importante que cuando vayamos a hablar, Señor, abre su corazón, abre su mente para que puedan oír de tu palabra. ¡Wow! Cambiar, pidiéndole ayuda al Señor. Lo que a veces creemos que son nuestras palabras, y como le digo, no, es el Señor que abre la mente y los corazones. Es el Señor. Vamos a ver qué nos marca esta ayuda. Entonces, una influyente mujer de negocio. Lidia procedía de Tiatira, una ciudad en la provincia occidental de Lidia. En Asia Menor su nombre podría haber sido originalmente la designación de su hogar, una mujer de Lidia. En la época en que Lidia conoció a Pablo vivía en Filipos, una ciudad importante de Macedonia en el continente europeo. En el continente europeo, ¿ya? Como rica e influyente mujer de negocio. Como rica e influyente mujer de negocio. Para vender las telas con púrpura, que era muy cotizado, que era un negocio muy productivo, buena ganancia, ella tenía buena casa, tenía un buen lugar y quizás buenas posesiones, pero fue ella de un corazón abierto, una mente abierta para escuchar el mensaje. Como rica e influyente mujer de negocio, vendía artículos teñidos de púrpura, un color apreciado que se sacaba de cierto molusco. Un color apreciado que se sacaba de cierto molusco. ¿Y qué vendía ello? Yo hablaba de telas, pero puede decir, vendía artículos teñidos de púrpura. Quizá podemos hablar de telas, pero también de otros artículos que podía yo teñirlos. Un comercio respetable y lucrativo. Tenía una casa espaciosa que podía alojar a muchos invitados y también criados que suplieran las necesidades de esto. Esto debía ser un logro raro en su tiempo, porque muchas mujeres, no se ven que
que trabajaban mayormente el hombre y todo lo demás. Acordemos que era muy machista en ese sentido, pero aquí vemos una mujer emprendedora, ¿ah? Una mujer de negocios, influyente. Sin duda, debido a ser una mujer muy trabajadora, valiente e inteligente para alcanzar el éxito del que disfrutaba. Un día de reposo, Lidia fue a la orilla del río que las autoridades romanas de Filipos habían designado como lugar de oración y adoración para los judíos. Allí se encontró con Pablo y Silas, que llevaban poco tiempo en la ciudad. Aunque algunos a lo largo del río habían rechazado la palabra de Pablo acerca de Jesús, Lidia las aceptó y se convirtió. Una vez que creyó, hizo profesión de su fe a todo el mundo por medio del bautismo. Luego reunió a toda la familia y les contó lo que le había sucedido y le pidió que creyera. Después que toda su casa aceptara a Cristo como Salvador y fueran bautizados, Lidia invitó a Pablo y a Silas a que se quedaran en su casa. Cuando estos fueron encarcelados en una prisión filipenses, ella los visitó y atendió sus necesidades. Su casa se convirtió en el lugar de reunión de la primera iglesia europea. Su casa se convirtió en el lugar de reunión de la primera iglesia europea. Lidia percibió rápidamente que lo que había sido suyo antes de su conversión, su casa, su negocio, sus posesiones, ahora le pertenecían al Señor. Tenía un nuevo socio, el Señor Jesús, un nuevo propósito, servirlo, y una nueva satisfacción al procurar ser eficiente y tener éxito para glorificar al Señor. Sus aspiraciones profesionales no la estorbaron para compartir el Evangelio con la familia. Y amigos, no estaba demasiado ocupada para tomarse tiempo y dedicarlo a la hospitalidad. Teniendo un negocio, algo muy productivo y que producía mucho dinero, se daba el tiempo para el Señor. ¿Cómo lo hacía? A algunos no le alcanza el tiempo, pero a Lidia sí le alcanzaba, a pesar de tener su empresa, a pesar de que esto quizás le provocaba tiempo de ver tantas cosas, los detalles y todo lo demás, y quizás tener gente trabajando, y también trabajar ella, le daba tiempo aún para servir al Señor. Y aún atender a quienes, a los siervos del Señor. Curioso, pero a algunos no le da el tiempo. El nombre de Lidia solo aparece 2 veces en la Escritura. Al parecer fue la primera gentil que se convirtió en Europa. La primera mujer de negocio cristiana. La primera creyente que abrió su casa como centro de adoración para cristianos europeos. Lidia no solo demostró a Pablo y a la iglesia primitiva. Lidia no solo demostró a Pablo y a la iglesia primitiva, sino también a las generaciones posteriores la importancia y la influencia de una mujer con determinación, previsión y generosidad. ¡Wow! ¿Qué enfoque, qué proyección le da a Lidia? ¿No es cierto? ¿Qué enfoque? Y no es una mujer que va a pasar desapercibida, no pasa desapercibida. Lo que hace es conocido, marcado muy fuertemente en nuestros días. Una mujer de trabajo, pero que el Señor llega, mire, puede irle muy bien en el negocio. Puede estar haciendo todos los cambios, una hermosa casa y todas las cosas, pero aún así tiene una necesidad de escuchar el mensaje y aparte de eso, necesita del Señor. Necesita del Señor. Así que ella, y lo que hace Dios, el Señor abrió el corazón de ella.
Otros no quisieron. Otros no, quizás no aceptaron. No tengo tiempo. Esa es la otra palabra. No tengo tiempo. Aquí hay una mujer que tiene tiempo para servir al Señor. Qué importante eso, tener tiempo para servir a Dios. Tener tiempo. Dale el tiempo al Señor. Dale el tiempo. Yo lo he dicho 10.000 veces. Vienen hermanos a la reunión, vienen una hora, venía una hora y media antes, media hora antes, y vienen y esperan que empiece el culto. Muchos de ellos no llegan corriendo, llegar atrasado. No. Ellos llegan y se preparan para venir al culto. Cuando nosotros hablamos que llega una persona, y que persona que también de edad, que llegan una hora antes, significa que quizás a algunos les cuesta más prepararse y alistarse. Si la reunión empieza a las 6, llegaron a las 5, ellos se están arreglando de las 4 de la tarde. Y quizás mucho antes, para venir al culto. Algunos se preparan a las 6. ¿Se da cuenta la diferencia, la disposición, el anhelo de querer servir a Dios, de no perderse ni un segundo para servir al Señor? Disposición, amor, pasión. En eso demostramos nuestro amor y pasión. Y eso marca también en parte nuestro buen testimonio. Los hermanos ven, sí, él siempre llega antes para alabar al Señor. Estás de los primeros para alabar al Señor. Qué buen testimonio. Eso no habla bien de los cristianos. Primeramente en el culto, en momentos de la reunión. ¿Cuánto más hablará bien de nosotros como cristianos, buen testimonio en nuestros hogares? En nuestros hogares, con nuestros vecinos que nos conocen como cristianos, que desearían, y quizás algunos se comparan, me gustaría ser como ella o aquella familia que no tienen problemas, o que el Señor está con ellos y tienen dificultad y el Señor les responde. Testimonios. Acordémonos que hablábamos antes, la lección anterior, Timoteo, buen testimonio. Y ahora hablamos de una mujer emprendedora, de una mujer productiva y que sí necesitaba al Señor. Y cómo Dios trabajó. Y qué importante es entrar también, haber entrado a esa casa. Qué importante que Pablo y Bernabé y Timoteo, y quizás estamos hablando de Lucas, entrar a esa casa. ¿Por qué? Nunca más esa casa va a dejar de recibir a alguien, a un misionero o a algún hermano que anda de pasada y necesita un alojamiento. Nunca más. Esa casa va a servir quizás para que lleguen hermanos, para que se reúnan. Cuando se abre una puerta de bendición, Dios tiene puertas abiertas, muchas más para nosotros. El Señor le bendiga. Y ahí estudie más, ahí vea cuál era el trabajo o la importancia de Lidia en la palabra del Señor. Gracias, hermano.